Tras el gran éxito del vídeo sobre el mercenario colombiano que logró salir del frente ucraniano, he decidido hacer un segundo vídeo porque dispongo de mucho material donde voy a contar cómo fue su fuga, cómo logró escaparse del infierno pese a que los mismos ucranianos le estaban forzando a mantenerse allí. Tuvo que recuperar su pasaporte para salir del país porque les hacen firmar un documento, un contrato a 5 años, donde saben muy bien que en 5 años, bueno, los mercenarios no lo saben, pero sí, los ucranianos saben que en 5 años esa persona no va a salir del país, se va a quedar como rehén de allí y si tiene suerte, bueno, puede salir a lo mejor mal herido, pero la verdad que fue realmente una odisea, una pesadilla que duró 36 horas para lograr cruzar la frontera con Polonia ante todos los controles que había después de haber desertado. Acompáñame en este vídeo porque te voy a dar muchos detalles, tenemos más audios sobre cómo él trató de buscar apoyos para fugarse y la verdad que, bueno, es una historia que merece la pena ser conocida y que él me ha pedido que yo divulgue porque es conocedor de que hay muchísimas personas, sobre todo en Latinoamérica, que están pidiendo, están buscando formas de trasladarse a Ucrania para luchar bajo la promesa de unos sueldos que no son los que van a prometer al principio y que sobre todo la mayoría no llegan ni siquiera a cobrar. Hay toda una serie de tramas de corrupción de las que posiblemente abordaremos en otros vídeos en futuro, pero que de alguna manera él considera que es importante dar a conocer para disuadir a aquellas personas que eligen Ucrania como terreno para ser mercenarios, que no es un buen lugar. Al igual que él ha luchado en 6 contextos, 6 países diferentes, me ha dicho que lo que se ha encontrado, y es un profesional, una persona que lleva 20 años prácticamente como militar a sueldo, como militar profesional, con una alta preparación, tanto mental como estratégica, de inteligencia y táctica también, pero que lo que se ha encontrado en Ucrania no tiene nada que ver, no tenía nada que ver con los otros 5 escenarios donde estuvo luchando, ¿no? Por tanto, yo creo que es una persona que seguramente sabe más que yo y más que tú y que su opinión y su testimonio es importante divulgar. Así que acompáñame porque vamos a descubrir más. Venga, vamos con el vídeo. Antes que todo te pongo en contexto, tengo aquí el informe psicológico. Porque llegó un momento, una persona tan preparada había luchado en escenarios bélicos, fíjate, tan diferentes como Libia, como Colombia, contra el narcotráfico, por tanto, selva, desierto, Yemen, Siria también y Emiratos Árabes, siempre con ejércitos profesionales. Y cuidado con esto de que a veces se habla de un mercenario como si fuera una prostituta, ¿no? Una persona de la que se tiene mucho desprecio. Pero realmente son profesionales, son gente que se mueve a lo largo y ancho del mundo, porque los ejércitos profesionales se utilizan mucho más de lo que pensamos, porque permiten ahorrar vidas y vidas en países, vidas de ciudadanos de países y por tanto mantener un relato porque de esas muertes no se entera nadie. Ahora, tienen que ser ejércitos muy preparados, no es carne de cañón, normalmente son élites que realizan misiones muy concretas, ¿no? Y que son llamadas para misiones importantes. Fíjate, Blackwater, ¿no? La misión que hizo Eric Prince, ¿no? Con precisamente para capturar a Bin Laden, ¿no? Fíjate, ¿no? Cómo son utilizados ese tipo de ejército y son personas con una preparación impresionante, con un estado físico y mental realmente envidiable, que se mantienen en forma, que cuidan su alimentación, que cuidan la táctica, que estudian, que se preparan, que les forman para ello. Entonces, claro, fruto de esa experiencia de 5 contextos diferentes, se fue a Ucrania pensando que fuese una misión más. Y ahí se encontró prácticamente engañado. Se encontró que lo que le habían prometido cuando tuvo que ir a firmar el contrato de ingresos no eran los ingresos que tenía y te puedo garantizar que a lo mejor uno puede pensar que aún así merece la pena jugarse la vida ahí. A lo mejor en otras misiones anteriores sí que le venía bien porque ganaba mucho dinero, pero en Ucrania no funciona así. Ese dinero es retenido por parte de mafia y de una estructura totalmente corrupta y al final una persona trabaja de mercenario por el sueldo de posiblemente de un peón de obra de la construcción aquí en España, ¿no?
Tú vas ahí con una preparación pensando y te prometen un dinero y te das cuenta que te estás jugando la vida para algo que no te conviene. Y claro, ¿y eso qué hace? Efecto llamada a gente que está dispuesta a jugarse la vida por ese dinero, que es gente prácticamente desahuciada, que no podría trabajar de peón de la construcción en países como España, Francia o Italia. Pero si tú tienes una características físicas y mental y puedes garantizarte ese sueldo trabajando en otro país, no te vas a jugar la vida allí, ¿no? Se dio cuenta de que le habían engañado y que lo que tenía a su alrededor era un equipo que no tenía preparación alguna y que en un momento de tensión veía que esa gente perdería la cabeza y podría convertirse más que en un compañero de apoyo, en un enemigo más, ¿eh? En una persona que incluso podría, fruto del pánico, disparar sin mirar, porque ¿qué me decía? De hecho, es que cuando una persona llega ahí y no tiene la preparación mental, nunca ha luchado, y lo que yo me encontré ahí, dijo que en la primera fase de entrenamiento él salió con los máximos grados, ¿no? Como la persona más preparada, ¿no? Ya que lo que había ahí no podían ser mis compañeros. Yo, ¿qué más? Me jugaba la vida estando al lado de esa gente que eran completos inútiles, entre comillas, para la guerra, ¿no? Que en el momento en el que notan el silbido de una bala cerca o el zumbido de unos drones o unas explosiones, empiezan a disparar y no son capaces de sujetar ni siquiera el retroceso del arma, ni siquiera se exponen, disparan así, sin siquiera mirar, y tú a lo mejor estás haciendo una avanzada y estás delante, ellos te tienen que cubrir y en lugar de cubrirte, acaban disparándote, ¿no? Es que es terrorífico lo que me contaba en persona, ¿bien? Entonces, llegado a esta situación, dándose cuenta de que estaba prácticamente en un callejón sin salida, que le habían metido al frente, en una unidad de 5 personas, 5 compañeros, que no tenían su misma preparación, y me contó que de esos 5 compañeros, fíjate, uno fue abatido, otro fue capturado por los rusos, y los otros 3 consiguieron desertar, de los cuales 2 lograron salir del país y uno no. Para que veas la situación y la angustia, ¿no? Y que para desertar, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que pidió, se dio cuenta que él ya no tenía la concentración, no podía ni siquiera servir de ayuda y que los compañeros no eran ayuda y pidió ser retirado del frente. Que su cabeza ya no le funcionaba bien, ¿vale? En ese escenario. Lo que él había vivido en otro escenario era una preparación, era una organización y ahí no la tenía. Bien, a partir de ahí le vieron unos psicólogos allí. También pidió a otro psicólogo que hablaba español, porque ahí no te puede comunicar en español, un informe. Y yo tengo el informe, y ese informe lo vamos a leer. Voy a quitar los datos personales suyos y los del psicólogo que le vio, ¿vale? Pero es un informe psicológico con todo lujo de detalle, además muy bien redactado. Y dice, lo tenemos aquí, motivo de la consulta, presencia de sintomatología compatible con trastorno de estrés postraumático posterior a exposición bélica prolongada. Ese informe del 15 de julio, él estaba prácticamente en el frente, en segunda línea. Antecedente relevante. El paciente es un hombre adulto con antecedente de participación activa en escenario de conflicto armado, donde fue testigo y víctima de múltiples situaciones de amenaza vital, violencia directa y exposición prolongada a eventos de alto impacto emocional. Posterior a su vinculación a estos escenarios, ha mantenido alteraciones significativas en su funcionamiento emocional, cognitivo y conductual, con requerimiento actual de medicación y reposo clínico. Sintomatología actual. Durante el proceso de evaluación y entrevistas clínicas se identificaron los siguientes síntomas. Todas esas entrevistas por teléfono móvil. Presencia de recuerdo intrusivo persistente relacionado con eventos traumáticos. Pesadillas frecuentes con contenido bélico. Evitación activa de estímulos que remiten al trauma. Personas, lugares, sonidos. Hipoactividad emocional y retraimiento social. Hipervigilancia. Sobresalto exacerbado y episodio de irritabilidad. Somnolencia diurna no atribuible a causas orgánicas evidentes, alteraciones en la calidad y cantidad del sueño, dificultades en funciones ejecutivas, atención sostenida, juicio, memoria y trabajo, manifestaciones sintomáticas asociadas a estrés, cefaleas y tensión muscular. Había perdido el apetito, no podía comer. Fundamento diagnóstico, criterio del DSM-5, trastorno de estrés postraumático, que ese es el diagnóstico. El paciente cumple con los criterios diagnósticos establecidos por el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, DSM-5, que es lo que se está aplicando ahora. Criterio A, exposición directa a eventos traumáticos reales o amenazas de muerte o lesiones graves. Criterio B, presencia de síntomas intrusivos recurrentes, recuerdo angustioso y pesadilla. Criterio C, cumplía con todos esos criterios. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma. Criterio D, alteraciones cognitivas y afectivas negativas. Criterio E, esas son
anedonia y desapego que te da igual cualquier cosa prácticamente. Quedas como anestesiado. Criterio E. Alteraciones marcadas en la activación fisiológica, hipervigilancia, insomnio, reactividad exagerada. Contaba que las otras personas y compañeros que tenía al frente eran como zombies. No respondían a ninguna señal prácticamente. Criterio F. Duración mayor a un mes. Criterio G. Malestar clínico significativo, impacto funcional. Criterio H. No atribuible a efecto de sustancia o enfermedad médica. Clasificación del trastorno de estrés postraumático del CIE-10, que es otro. De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª edición, el CIE-10, se evidencia respuesta diferida a un evento estresante de manera excepcional, evento bélico, reexperimentación persistente del trauma en forma de recuerdos o sueño intrusivo, evitación de situaciones asociadas al trauma, síntomas de hiperactivación autonómica, hipervigilancia, alteración del sueño, embotamiento afectivo, retraimiento social y anedonia. Impacto funcional significativo en la vida personal y ocupacional. Tenemos fundamento neurológico, lo salto por una cuestión de brevedad. Diagnóstico: trastorno de estrés postraumático. Eso significa que le inhabilita para realizar cualquier tipo de actividad, razón por la cual pidió ser apartado del frente, y aún así le extorsionaban diciendo que él había firmado un contrato que tenía que volver al frente y bajo amenaza de no tener ni siquiera el pasaporte para volver del país, para salir, ¿no? Para irse, era prácticamente prisionero, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que a partir de ahí, en la caseta, prácticamente no le daban comida, le maltrataban psicológicamente para que tuviese algún aliciente para volver al frente. Oye, si vas al frente te devolvemos, te vamos a dar de comer, etcétera, etcétera. Al final consiguió que le aceptasen la devolución de las armas y de la ropa militar, ¿no? Para poderse vestir nuevamente de civil, y a partir de ahí fue cuando planeó su fuga. ¿Y cómo la planeó? Tenemos una serie de testimonios. El primero de todos es este audio que vamos a escuchar. Lo voy a hacer solo. Pero hermano, yo necesito que usted sea honesto conmigo, Lázaro, y me diga, si yo puedo, cuando me entreguen mi pasaporte, dejar mi maleta, y porque la frontera está acá cerca, la de Medical, y pasar la frontera normal diciendo eso, y puedo pasar, Lázaro. Sí, o sea, usted tiene que llegar allá diciendo que usted no le era un contrato ni nada, que cuál contrato, de dónde. Usted se pone firme, yo no tengo contrato, yo no soy soldado, y listo. Listo, papá, listo, ya está. ¿Sí me Ya. entiende? Sí, hermano, porque lo otro es mucho mentir, mucho brete, hermano, más días acá, Lázaro, y la verdad, hermano, hermano, yo le digo, me cansé, huevón. Y la verdad, hermano, estoy perdiendo es tiempo. que cuando uno no está, o sea, todas las vainas pasan por un motivo, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Cuando uno no está para algo, pues no está para uno, marica. Bueno, Así de sencillo. bueno, hermano, ahora dígame usted, porque yo sé que usted sí debe saber más, hermano. ¿Cuándo me sacan a mí de acá, huevón? Por favor. Marica, están esperando la transferencia. A ustedes inclusive los iban a mandar para acá. Ah, huevón. Los iban a mandar para ¿cómo se dice? Para acá, a esperar la transferencia. Este sábado los mandan para acá, a esperar la transferencia. Ah, Lázaro, no, huevón. No, entonces yo lo voy a hacer así, hermano. Vea, lo que esto para los dos, huevón. Como hombre se lo digo, huevón, y yo le agradezco mucho, 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 Lázaro. Pero lo voy a hacer así, hermano. Cuando me den mi pasaporte, que me digan que necesito desplazarme a cualquier unidad, normal, dejo la maleta en tal lado y listo, hermano, y me desplazo a Medical, huevón. Sí. Y se va para Meca, pero acuérdese, allá llegue usted, ¿no? ¿Cuál? Si es que yo no soy militar, yo vine acá a ver si buscaba trabajo y aquí no hay nada, yo me voy, yo no quiero estar acá y listo. Ya está, papá. Listo, hágale, hermano. Yo pues le quería comentar a usted porque usted es la única persona que, así que yo veo, hermano, que es más cercano. De resto no confío en nadie. Las gracias soy yo, hermano, por el consejo. Dale, mío, se me cuida. Bueno, papá, Dios lo bendiga. Calmado, ¿sí me No, entiende? no, tranquilo. Usted sabe que yo manejo el papi. Yo 19 años, que yo le digo, No, hermano. claro, marica. Yo le digo, hermano, vea, yo en el tiempo que estuve yo en la vida militar, hermano, si no estudié 7 años de inteligencia y contrainteligencia, no fue nada, papá. Enfermería, Vale. cursos, hasta pal hijo de puta, huevón. Yo soy una persona que manejo la calma lo más que pueda, huevón. Yo, créame que yo de eso sí me tengo confianza, calmado, tranquilo. Y pues, hermano, yo le agradezco mucho, que Dios lo bendiga, hermano, de verdad, ¿listo? Esta era la primera conversación, una conversación con un compañero que está en otra unidad, que le da unos consejos sobre qué decir para conseguir salir del lugar, ¿no? Fíjate, ¿no? Está prácticamente retenido. Pasaporte, el hecho de que en tantos años nunca le había pasado una situación así, etcétera, ¿no? Tenemos otro audio. Niño, me parece bien, huevón, sí. Pues vos sabes, yo no es que desconfíe, pero pues uno no sabe él realmente para quién trabaja, ¿no es cierto? Entonces, si quiere trabajar realmente para uno y quiere apoyarlo a uno, apoyarle la decisión o realmente lo último, vas con su legión también y entonces uno no sabe, huevón, que de pronto se metan ustedes por médica y
y allá con oficina de la Legión de pronto les pongan problema y les salgan con el cuento de que tienen que respetar el contrato 6 meses. Entonces se volvería un tema como un toque más complejo. Sí, váyanse por ese lado que yo les digo, huevón, desde ahí, desde Yaborov, salen directamente para esa ciudad que les digo, esa ciudad Sesou, eh, que eso es en camino hacia Cracovia. Si quieren llegan hasta Cracovia de una vez. Esos son como desde Yaborov a llegar a la frontera son como 2 horitas y de ahí otras 4 horitas o 3 horitas hasta Cracovia. O si quieren llegan a Cracovia, pues, o si no se quedan ahí en esa ciudad Rzeszów y desde ahí pueden subir ustedes también a Varsovia, ya como ustedes definan el tema. Listo, parcero, pero sí me parece mejor por ahí. No, la entrada, ve, la salida es breve. Primero, uno antes de pasar la frontera puede ser como el control de Ucrania, que sería el primero que ustedes encontrarían. Se sube un policía o una policía, le pide a uno los pasaportes, le revisa la cara y se lleva los pasaportes. El bus lo dejan ahí estacionado un rato, ellos revisan todos los pasaportes, eso se demora ahí como media hora, mientras ellos revisan, suben, por lo general a los que tienen pasaporte extranjero los sacan para un ladito. Entonces venga usted, uno baja, explica, no, yo, por eso es bueno que lleven esas cosas así traducidas con el screenshot, ¿cierto? Con la captura de pantalla. Eh, yo estaba en reentrenamiento en la Legión Internacional en Defensa de Ucrania. No me adapté. En este momento estoy regresando a mi país de origen. Y listo. ¿Que cuánto tiempo estuvieron? No, nosotros estuvimos 1 mes y medio, 2 meses y listo, pero nosotros solo estuvimos en reentrenamiento y decidimos que no íbamos a continuar. Ellos por lo general no hacen más preguntas. Desde que ustedes lleven eso traducido, no, nosotros venimos de la Legión extranjera, le preguntan en qué ciudad estaba. Entonces ustedes dicen que ustedes estuvieron en un campo de reentrenamiento ¿cómo es que se llama? En Verbliani, que ustedes estaban en Verbliani, que todo el tiempo estuvieron ahí, que nunca salieron del campo de reentrenamiento, que ese día pues que ustedes están viajando, pues ustedes salieron de Verbliani del cuartel, del campo de reentrenamiento, llegaron a Yaborov y que allí tomaron el bus, que ya el regreso de ustedes es permanente, que ustedes no volverían a Ucrania y listo, niño, es lo único que ustedes tienen que decir. ¿Que cuánto tiempo estuvieron? Que estuvieron 1 mes y medio. ¿Que por dónde entraron? Entonces que ustedes entraron hace 1 mes y medio por, por médica, con una carta de invitación del Ministerio de Defensa de Ucrania para poder ingresar a la Legión extranjera, pero que ustedes no se adaptaron y que ustedes ya se regresan. Es lo único que tienen que decir. Ya ellos, ustedes le dicen, aquí tengo pues escriben y demás en el traductor, aquí mi tiquete de regreso es para tal día, desde el aeropuerto tal. Y listo, niño, eso es breve. Aquí prácticamente otra persona le explicaba que lo que le convenía decir es que había completado el entrenamiento y una vez completado el entrenamiento es cuando te hacen firmar el contrato y tú decides que puedes largarte, puedes irte para casa, dice que no quieres, que has probado, no es lo que quieres y ahí puedes renunciar. El problema es si firmas y ya vas al frente. Si firmas y vas al frente va a ser muy difícil retroceder aquello porque es un compromiso de 5 años. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Que le dijeron, no, tú habla como si hubieras hecho el entrenamiento, no digas que has estado en el frente porque si no vas a tener problemas, ¿no? Esto es básicamente el sentido de lo que le acaba de comentar, ¿no? Pero también tengo más información y fíjate, como os decía, que prácticamente es muy difícil fiarse de la gente porque una vez que estás ahí, pues entre el idioma, etcétera, y los intereses que hay, cualquiera puede aprovecharse de una situación, ¿no? Tengo un mensaje que él me pasó, reenviado, una conversación con un brasileño que le dijo, buenas tardes, soy reclutador del tercer cuerpo del ejército que incluye tanto la brigada de asalto como la brigada 60. A la brigada 60 se juntó recientemente, lo estoy traduciendo del portugués, a nuestro grupo y reconocemos que existen problemas internos que estamos actualmente trabajando para resolver. Usted mencionó a los brasileños que están siendo enviados para posiciones sin agua potable y sin apoyo de drones o artillería. Mientras tanto, hay una inconsistencia ahí. El primer grupo que fue asignado
el contrato directamente con la Brigada 60 y no con la tercera brigada de asalto, como fue dicho. Llegó allí hace menos de una semana. Actualmente está en fase de entrenamiento, es decir, no es verdad. Eso yo creo que es una persona que pertenecía, digamos, al brasileño, que no sé si funcionaba de reclutador, etcétera, ¿no? Y tengo otro mensaje que dice, sí, no es solo, no le está pasando solo en este batallón, es una respuesta. Incluso los ucranianos tienen dificultades con su propio mando. Te tratan mal, te matan de hambre, y su principal promesa es que al llegar a otras brigadas o incluso a los campos de entrenamiento del tercer grupo del ejército, da la impresión de que los brasileños operaron junto a brasileños en un sector exclusivamente extranjero. Al llegar solo hay 2 ucranianos y un brasileño en misión para defender una pequeña trinchera donde la distancia entre ellos es enorme y ni siquiera hay apoyo aéreo de drones. Otro mensaje que le enviaron es el siguiente: tienes que dejar de intentar aprender de tus errores y empezar a aprender de los errores de los demás como método de supervivencia y cuestionar lo que te dicen los demás, es decir, no te fíes del resto de compañeros y de los mandos ucranianos. Nos bombardean constantemente y a veces una bomba está más cerca de la otra. Las ciudades en primera línea no son como las ciudades más remotas. Ahí no tienes libertad, no puedes salir al mercado a voluntad, eres objetivo militar, objetivo enemigo. No puedes estar en espacios abiertos y a veces incluso sufre la falta de necesidades básicas como la electricidad y el agua. Esto es lo que tenemos y ahora tengo un testimonio sobre el video que has visto en el vídeo anterior, que él cuenta lo que le estaba pasando cuando él hizo esa fe de vida. No, hermano, yo le digo que ahí cuando grabé ese video, ya llevaba 4 días comiendo solamente pan y agua, papá. Porque ellos tenían la comida guardada y la tenían empacada y me miraban, se reían y el pan que me comía, hermano, ¿sabe qué? Era porque me lo daban los compañeros, me decían, parce, tenga ese pedacito de pan, tenga ese pedacito de pan. Un compañerito que tenía ahí, pero no, yo estaba re mal, hermano, cuando yo tomé la decisión de hacer ese video, hermano, para yo hacer ese video, Roberto, era porque estaba mal, huevo, muy mal, muy mal. Y le digo que ese video nunca iba a llegar a nada, porque por lo que ya sabemos, eso es. Vale, pues que todo material, cualquier material que me llegue, hermano, y inmediatamente lo voy a compartir con usted, ¿listo? Finalmente, llevado precisamente a uno de esos pueblos, consiguió sobornar a una persona que le sacase a unos cuantos metros a la carretera para que dejara de ser objetivo, se la jugaron, dejara de ser objetivo para neutralizar y echó a andar. Echó a andar, bueno, llegó a un autobús, llegó a una estación de autobuses, tomó el autobús y pasó 3 controles, me contó. Esos 3 controles, mostró el pasaporte suyo, se lo habían devuelto, mostró el pasaporte suyo, dijo lo que le había dicho prácticamente de decir la persona a la que hemos escuchado el audio, compró un boleto aéreo, un billete de avión para volver a España desde Polonia y con ese billete de avión pudo cruzar la frontera. Porque me dijo que en la frontera con Polonia no puedes cruzar, aún teniendo tu pasaporte, si no tienes un motivo por el que ir a Polonia. El motivo era que tenía un vuelo y entonces dejaron cruzar. Pero sin un vuelo, sin un motivo, una carta de invitación de alguien, etcétera, no vas a poder, ni siquiera un permiso o algo, no vas a poder entrar, no puedes abandonar territorio ucraniano, ¿no? Esa es la odisea que tuvo que pasar, pero aún así, ojalá nos la pueda contar él personalmente en una invitación, en un directo, donde lo podamos tener con nosotros. Si te interesa que lo tengamos y que él mismo cuente y podamos hacerle preguntas, escríbeme en los comentarios. De momento, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.